Tenemos a Esteban Perroni de la columna habitual de Datamidia, que tiene su presentación. A pasos del mar y rodeado de naturaleza, la Bonita Suite es el lugar ideal para relajarte y recargar energías. Disfruta de desayuno buffet, piscina climatizada y apartamentos independientes con todo el confort. Consulta ofertas de marzo y abril al 096-425-330. Daniela, ¿dónde es eso, Esteban? Le dije en Punta Colorada y hermoso lugar, estuve por ahí. Esteban, buenas tardes. Un placer de saludarlo, yo se lo aclaro al final, Daniela. Familia de buscadores. El elenco este de jueves, yo vine el jueves para activarlo a usted, Checho, y me lo encuentro. ¿Cómo le va, Checho? Muy bien, muy bien. Un elenco fabuloso, porque te la puedes pegar por cualquier lado. Hay que tener un cuidado bárbaro, hay que estar atento a cada Los jueves bravo. Sí, los jueves son bravísimos. Le quiero dedicar particularmente la columna de hoy a la chona Zulma, la mamá de Agustín, el león rioplatense. Muy bien. Pequeño percance de salud, pero que me dicen que mira la columna desde hace 6 años atrás. Grande la chona, un beso para grande. Le mandamos un abrazo a la chona, la madre de León. Y ahora que es abuela también. Sí. Es verdad. Sabía que se iban a sumar todos, por eso lo dije acá al principio. Además, perdón, León una vez me pasó la foto, es televidente de Seré Curioso también los jueves a la noche. Y gran hincha nacional. Bueno, empezamos la columna, ahora sí, en serio, un tema distinto, ¿verdad? Lo que son las visiones, los modelos, como decía recién Tomás, y este tema por suerte no dijeron nada, pero pasó acá en Uruguay, pasó en la Cámara de Diputados en la semana pasada, y hoy sí, les digo seriamente, retiren a los niños el televisor, porque hoy hay de todo. Título: homenaje a contramano. ¿Qué diría Sendik? Esto ocurrió la semana pasada en Uruguay, cuando la mayor bancada de senadores y de diputados, esto pasó en la Cámara de Diputados, la del MPP, solicitó la posibilidad de hacer el martes próximo pasado un homenaje por los 100 años de Sendik, que se cumplieron el 16 de marzo, creo que fue el domingo pasado. ¿Pasó desapercibido o no? Yo vengo y les comento lo que ocurre en los medios. Lo dijeron los medios, yo no tengo nada que ver. Apenas organizo un poco la información. ¿Qué ocurrió? Ustedes saben que para que en diputados pueda salir votado lo que sea, por la más simple de las mayorías, tienen que estar todos los diputados del Frente Amplio y sumar 2 de la oposición. Pues bien, lo que parecía más difícil de todo era sumar 2 de la oposición para un homenaje a Sendik. ¿Qué diría Sendik? Jugaron algunos, improvisaron, y en el caso de Salle aportó los 2 votos. Lo insólito es que la votación terminó 49-49. Y es esto lo que, sumado a pensar que diría Sendik, nos hizo reflexionar sobre esta votación fallida en principio, de las primeras aparte. Justo salí con este tema, oportuno, inoportuno, bueno, ustedes dirán, salió 49-49. Más adelante les cuento por qué. O sea, no salió aprobado. Vamos a entrar en calor con el único que para mí, o uno de los que aprovechó la sesión para preguntarse. Muéstrele ahí, Diego, muéstrele. ¿Qué diría Sendik de que se grabe, y permítanme con respeto la terminología marxista, al proletariado, para darle exoneraciones fiscales a la oligarquía extranjera, foránea, de UPM? En definitiva, de todo este proceso que está viviendo Uruguay, de extranjerización de la tierra, tengo entendido, por ahí el dato puede ser controversial, 8 millones de hectáreas de tierra en manos extranjeras. ¿No era la tierra para el que la trabaja? Una reforma agraria a la inversa. ¿Cómo era aquella canción? A desalambrar, a desalambrar.
Ustedes se imaginan que lo que dijo Salle no se lo contestó absolutamente nadie. Pero bueno, yo creo que con el devenir del tiempo alguien le va a tener que contestar algo, ¿verdad? De algún modo, una visión distinta, ¿no? Yo creo que la oposición perdió la chance de hacer un poco lo que hizo Salle, ¿verdad? De dialogar y contarle a la ciudadanía. Ustedes recuerden que de estos temas hay porciones importantísimas de la sociedad que no tienen idea. A veces ni les interesa, ¿verdad? Yo creo que este tema a mucha gente no le interesa. Yo solo lo traje acá porque ocurrió en Uruguay. Y la oposición quizás se perdió la chance de dialogar y contarle a la ciudadanía qué pensaría, qué diría Sendik, de qué acordarse o de qué olvidarse de la gesta y la trayectoria política, finalmente, de Sendik en el Uruguay. Haz memoria que tú sabes, como decía aquel comisario de Rocha. Quizás para algunos era un lindo momento para reconciliarnos con la historia. El tema, claro, había disparado sacar los trapitos al sol y en el Uruguay, desde todos lados, se hace política con esos trapitos que no terminan de salir al sol con la claridad que algunos querrían también para dar vuelta y ubicar a la historia en su lugar adecuado. Probablemente, esto es un simulacro ahora de la sesión, probablemente no hubiesen faltado las comparaciones con Aparicio Saravia, un sedicioso, al fin, para la constitución de la época, ¿verdad? Se levanta contra la legalidad gobernada por el Partido Colorado. Un lancero, aunque me anotan por acá que lo conseguí ahora sobre el final, que el ejército de Saravia utilizaba fusiles Remington, traídos del Brasil, que te parten al medio si dan en el blanco. El Partido Nacional aceptó su derrota histórica en ese caso, y quizás eso construyó obviamente una épica también de esa derrota, en el caso más emblemático, la fecha de Massoyer, y otros distintos iconografía de la época, a la cual le siguen cantando previo a cada elección, y bueno, de eso probablemente Antonio Maeso nos pueda aclarar más, porque a veces la gente no sabe ni en qué consistió la batalla de Massoyer, que le doy un dato que es clave, aparte de una historiadora ahí en la mesa, que le voy a dejar también una pregunta planteada. En la batalla de Massoyer muere Aparicio Saravia y quiere el destino que es el 1 de septiembre de 1904. Similitudes para analizar la historia. ¿Se parece la batalla de Massoyer, 1 de septiembre de 1904, a la del 14 de abril? La batalla del 14 de abril, en una se le terminó la lucha a Saravia, en la otra, de algún modo, no ahí exactamente se le terminó la lucha a Sendik, pero quiere el destino, y por eso, juego de cartas, coincidencias, energía, quiere el destino que el 1 de septiembre, ahí sí se le terminó a Sendik, cuando fue finalmente apresado por las fuerzas conjuntas. ¿Qué diría Sendik? Déjenme entrar en un juego de palabras, no es que lo tengamos ahí, pero digo, ¿quiere entrar a este debate? Muéstrele ahí, Diego. Bien, perdón, error mío. Quiero decir que el diario El País tituló "Primer traspié del Frente Amplio en diputados, le faltaron votos para poder homenajear al bebé Sendik". El traspié me parece que hubiese sido mucho mayor en este caso de la moción propuesta si se hubiera votado y se hubiera podido discutir estos temas. No creo que con el estilo de este amigo de Sendik. Ahora sí, muéstrele, Diego, perdón. Quiero aclarar dos cosas. El Partido Nacional, según contabilicé yo históricamente, el Partido Colorado, tiene más o menos unas 30 revoluciones organizadas en este país contra gobiernos constitucionales. Y 3 golpes de Estado en lo que va este siglo. El de Terra, el de Valdomir y el último que dio Bordaberry. El Partido Nacional, en el decir de Furés, que creo que actualmente integra la Corte Electoral, cuando se interpeló al ministro Jiménez de Derecha a raíz de la matanza de estudiantes en 1968, dijo que antes de que el Che Guevara tomara la primera comunión, el Partido Nacional ya había organizado en este país 45 revoluciones. La mierda, dirán algunos, pero lo que quiero puntualizar es que el Partido Nacional, fundamentalmente a partir de la derrota de Saravia, tuvo la virtud de reconocer la derrota y quizás eso permitió que ingresara más cómoda la historia, que como ustedes saben, la escriben los vencedores. No es el caso del MNL liderado por Sendik, que jamás reconoció la derrota y ahí está la piedra en el zapato. Por el contrario, como ustedes ya saben y me han escuchado varias veces, construyó un relato imaginario lleno de mitos, de resistencias, de épicas victorias,
no exentas de contradicciones y generalmente muy poco documentado, ¿verdad? La toma de Pando del año 69, la fuga, esta sí bastante documentada, de Punta Carretas, conocida como el abuso, los indestructibles, el mito de los indestructibles, los que no traicionaban, esta frase le va a sonar más, los que saben pero no andan buchoneando, como dijo hace 2 meses Lucía Topolansky, los que en el último minuto, aún encadenados, cuentan algunos relatos, negociaron una tregua, un alto al fuego con lo que ellos llamaron los militares progresistas. Habría que ver, y si uno ve esos nombres, más que militares progresistas, dicen que llegaron a negociar un programa en común. El problema es, y acá viene Martín y pregunta, que el que se opuso a ese programa, por eso le digo, los cuentos, los relatos, fue el propio Sendik, quien fue en la reunión se hizo finalmente un acto el domingo pasado y otra vez se recordó, la vieja frase de Sendik, soy Rufo y no me rindo. Ya lo conté en este programa y lo cuento nuevamente. Cuando Sendik dijo soy Rufo y no me rindo, le estaba indicando a las fuerzas militares lideradas desde afuera de una vieja casona de la Ciudad Vieja por Campos Hermida, de que soy Rufo, soy Sendik y no me rindo porque no aprobé el acuerdo que hicieron los compañeros presos en Florida entre junio y agosto de 1972. Un montón de temas para debatir que hubiese sido interesante, sin negar el homenaje, como se ha hecho, no lo negó Salles, no, lo podrían no negado el resto, a tantas personalidades de la vida política del Uruguay que algún día hicieron lo que se llama política con armas. Hubiese sido interesante ese homenaje, esos recuerdos, sobre todo para ver los olvidos de quienes hicieron la moción. Pero agarró, como ustedes saben, lo han visto en este programa de Buscadores y en anteriores, muy ocupado al Partido Nacional con el enésimo caso de corrupción. Es más, con el diario del lunes le digo que quizás se hubiera armado un lío tan grande que hasta de algún modo podría haber pasado, bajado un poco el volumen de este lío sobre el cual he hablado muchísimo y yo no tengo mucho más para ocultar. Los ocultamientos de los trapos no claros, por decirlo así, o non santos, van por barrios, porque todos fingen demencia de algún modo, ¿verdad? Me imagino a los diputados colorados mirando para el costado, en el medio del homenaje, ¿no? La mayoría de los cívicos de la dictadura cívica militar, saben todos ustedes, que no solo venían del Partido Colorado, sino del Partido Colorado del gobierno reciente, Pacheco, Pirán. Hago un poco de historia, la plataforma política para los escuadrones de la muerte, liderada entre otros por Pirán. Los contactos de Miguel Sofía. Sigo preguntando, ¿por qué Miguel Sofía está preso? Por eso mismo, está preso en Domingo Arena por haber sido un facilitador de la época, ¿le suena? Un facilitador de la época entre la Juventud Uruguaya del Pie y el Partido Colorado y el Escuadrón de la Muerte. ¿Qué descubre esta columna? Nada, está en las actas. Entérese por qué sigue preso en Domingo Arena Miguel Sofía. Estamos pidiendo la hora. Están pidiendo la hora. Vea otro hecho más. Los Peirano Vaso. Muéstrele ahí. Bueno, yo voy hasta donde pueda. Muéstrele ahí. Esto es para que vean la actualidad de los hechos. Condenan a Juan Peirano Vaso, hijo de Jorge Peirano Facio, quien hizo con el Banco Mercantil en la época, hizo lo mismo que ocurrió luego con el Banco Montevideo. Jorge Peirano fue ministro de Industria y le daban argumentos a los planes de Sendik. Eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué les puedo decir? Me tira con la hora. ¿Sabe por qué hubiera sido bueno, Checho, Diga. esa discusión? Porque evidenciaría, lo primero, que las nuevas generaciones tienen que entender, que nada tiene que ver aquel MLN con este MPP. Por eso quizás el MPP, en la duda, en política no se hace nada sin querer, quitó un diputado. El diputado Lima no estaba en sala y cualquiera se da cuenta que el cálculo estaba hecho o a propósito o no de antemano, pero la moción no saldría. Lo segundo que... Por eso. Sí. Termino, Dani, porque tenemos ahí otros tiempos. Lo segundo, cualquier raconto serio documentado dejaría claro que Sendik y los Tupamaros no combatieron con el ejército. El MLN no peleó contra la dictadura cívico-militar. ¿Qué le agrego a esto que les he dicho en otras columnas? El ministro Lubelkin debería sacar una declaración al exterior para que en el exterior tengan más claro la historia del Uruguay. Les juro que me voy y paso a la pregunta. Y todo esto
todo esto, por eso el descuido a veces de los contextos políticos y la oportunidad de votar algo, dejar de votarlo, todo en el marco de la citación a Topolansky. Muéstrenles ahí la penúltima y la última, Diego. Les recuerdo que el caso Topolansky, no importa, es este mismo, ¿no? Es lo que dijo Topolansky. Me muestra eso. De militantes que declararon falsamente sobre la dictadura, ¿verdad? Ese caso volvió y Topolansky volvió a la Fiscalía de Percivales, y Topolansky va a ser indagada ahora en abril, capaz que en mayo, lo tienen ahí la noticia. O sea, va a ser igual un momento cuando vaya a declarar Topolansky en que estos temas van a volver y vamos a llegar a un 20 de mayo en el cual cada uno va a tener que decidir de qué lado está y qué va a decir. Permítame, Checho, ¿qué diría Sendik? Para que le quede el raconto completo a los que miran después por YouTube la columna. Le dejo, bueno, una anécdota divina que se la cuento otro día, lamento. ¿Qué diría Sendik? Preguntó Salle y nadie le contestó. Lo que sí se sabe es que cuando viajaba a operarse a Francia, el 28 de abril de 1989, Sendik, las distancias eran irreconciliables con el triunvirato que llevó adelante la gesta del MPP, me refiero a Huidobro, Mujica y Rosenkopf. Sendik quería aquello que ya está en los libros de historias, un frente grande, muy parecido a esa oposición oligarquía-pueblo a la que hizo referencia Salle, y no este MPP probablemente populista en términos politológicos, triunfante, bueno, diferencias enormes de las cuales no nos pudimos enterar, porque finalmente no hubo mayoría. Simplemente, Daniela, no sé, y me despido. No, tenemos, mirá, Daniela quiere hacerte una pregunta, Antonio quiere decir algo y Tomás también. Dani. Sí, en este marco de homenajes a Sendik, evidentemente Sendik es una figura que genera a favor y en contra, ¿no? Y con virulencia. Controversia, divide aguas. Totalmente. Hay un libro que recoge los escritos de él del año 85-86, cuando él estuvo apenas liberado, ¿no? Que es La tierra, la banca y la deuda externa. Y en este marco se hacen aparte otros homenajes. Uno tiene que ver con un predio que se pide a la Junta Departamental, que ya fue votado afirmativamente por el municipio B, que está en Magallanes y Madrid. Y otro es un predio también en Canelones. Esos predios van a ser en homenaje a Sendik, aparte de una serie de charlas, estas publicaciones. ¿Se sabe algo de cómo están esos predios? ¿Cómo va a ser el homenaje en ese lugar? Porque eso forma parte de, bueno, de estos de 100 años. No salió el del Parlamento, pero están estos otros que reivindican la figura de Sendik. Yo supongo también que hay una parte que me parece que es bien interesante de su figura, que tiene que ver con el darle voz a los que en ese momento eran sin voz, que son todos los trabajadores rurales, los peludos de la caña de azúcar, de Artigas, de Paysandú, de Salto, ¿no? Esa dimensión de los trabajadores rurales que hasta hace muy poquito recién tienen una ley de trabajo de 8 horas, bueno, eso es un trabajo de Sendik interesante. Era una enorme oportunidad, Daniela, una enorme oportunidad para que le dijeran a Lima que no se fuera a Paysandú. Así salía la votación. Sí, escucho al resto ahí. Antonio. Ay, Perroni. Si yo no lo apreciara tanto, lo diría en forma diferente. Ojo, Perroni, traer al general Saravia en comparación a Sendik, padre, es un atrevimiento. Pero es un atrevimiento tan grande que yo creo que es un tema de desconocimiento. ¿Pero por qué de desconocimiento? Pero es simple, porque la gente tiene que saber, porque sabes que Perroni no es el único que ha querido comparar. Yo lo vi en las redes. Yo lo vi, no es el único. Perroni, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no soy diputado. Por eso, pero yo te voy a decir lo siguiente porque probablemente tu partido se perdió la chance de decir lo que vos estás diciendo. Es algo capaz que te aclaro que Salle, que lo trajiste de ejemplo, lo que quería era pegarle palo, por eso voto que sí. Pero no importa, eso es otro tema. O sea, esto armado de que Lima no llegó, está armado por el propio Frente Amplio porque les daría vergüenza hacer un reconocimiento así. Pero igual, te voy a decir algo porque es muy importante, porque la gente, no vos, es ignorante en esto y hay que tener y hay que saberlo. Saravia jamás luchó contra un gobierno, jamás pretendió derrocar un gobierno, nunca estuvo en su mente derrocar al gobierno, jamás. De hecho, estuvo en contra de la decisión del propio directorio del Partido Nacional.
él peleó por derechos. En cambio, el señor Raúl Sendic padre, terrorista, tupamaro, con sangre en sus manos, con tortura, con muerte, pretendió derrocar un gobierno democrático. Quiere decir que hacer una comparación de estas dos personas conocidas en la historia es un atrevimiento. Pero además... tiene que invitar a un diputado del No, NPP, pero yo lo digo porque es así la historia. Es así la historia. Yo le traje las distintas versiones para que No, pero esto piense. no es versión, esto es historia. Y realmente, hacerle un homenaje a Sendic es lo mismo que hacer el homenaje a la toma de Pando. O sea, es de una... ¿Cómo te puedo explicar? De una mal... Es desagradable solamente plantearlo como un personaje que la verdad... Yo le voy a contestar a Salle. ¿Qué diría Sendic? Me importa lo mismo que saber cómo curar la quebradura de la pata izquierda de un cangrejo, lo que diga Sendic. Muy bien. Y por último tenemos algo de Tomás. No, simplemente dos cosas. Uno, en estos días que se cumplían los 100 años de nacimiento de Sendic, ¿qué tres figuras claves de Uruguay públicamente en estos días dijeron que Sendic era su líder inspirador y era la persona en la cual ellos estaban inspirados para desarrollar su actividad política? José Pepe Mujica. Dígaselo. José Pepe Mujica hizo un video y diciendo, entre otras cosas, extraño las charlas con el bebe Sendic y me gustaría, no creo en la religión a donde voy, volver a reencontrarme con él. Alejandro Sánchez, secretario general de la presidencia, integrante del MLN, públicamente también dijo, Sendic es la figura inspiradora para mi tarea política. Sí. Sandra Lasso, sí, ministra de Defensa Nacional. Estamos hablando de figuras muy importantes del gobierno. Y Daniela hablaba del homenaje. El homenaje a Sendic se hizo el domingo pasado en esa plaza que no lleva el nombre de Sendic porque no están los votos en la Junta Departamental para que lleve ese nombre. Igual los organizadores tomaron la plaza, hicieron un mural y difundieron un documental sobre Raúl Sendic. Ese acto en homenaje a Raúl Sendic contó con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, del Partido Comunista, de Fugman, del PIT-CNT y de José Mujica. Era el lugar, la sede del movimiento por la tierra, ¿no? Exactamente. Por eso era ahí, por eso es el pedido. Tengo que cerrar la columna, Esteban. Ahí está. Vean ustedes el debate que se perdió en diputados para ilustrar y ver las distintas posiciones. Por lo menos no dejaste a nadie indiferente acá en la mesa. ¿Qué diría Sendic? Pero y dale, no arranque de nuevo. Y nadie le contestó. Extranjerización de la tierra. Extranjerización de la tierra, diría. Yo le contesté. Daniela, vaya a descansar acá. Escucha, 80 pasos al océano, 1 hora de Montevideo. Marzo, el mejor mes de verano. Paga menos de lo que vale. Bosque, mar, alegría, la bonita suite. A pasos del mar y rodeado de naturaleza, La Bonita Suite es el lugar ideal para relajarte y recargar energías. Disfruta de desayuno buffet, piscina climatizada y apartamentos independientes con todo el confort. Consulta ofertas de marzo y abril al 096-425-330.